Bien, mis estimables amigos y compañeros del estudio de la investigación de las causas de la vida y de la muerte. Hoy es día 14 de mayo del año 2012 y traigo para compartir con ustedes sintéticamente un tema al que me he visto obligado a responder por una réplica y una contrarréplica, el cual lo voy a colocar en mi página web elhombrepsicológico.com para que ustedes lo puedan compartir integralmente. Esta es una síntesis, lo que estoy levantando en este momento como una invitación a todos los que atañan, a todos los que concierna el tema. Bien sabemos nosotros que todo conocimiento es posible capturarlo, recibirlo, como en tres esferas de profundidad. Una es lo periférico del entendimiento, como leyendo ahí la prensa, como leyendo una novela. Otra es la comprensión de lo que se lee. Digamos que la una es de la mente, ahora viene con lo del corazón. La comprensión de lo que se lee, de lo que se estudia. Ya es como la posibilidad de manejar el tema con propiedad. Y la otra, la que vale en sí, es encarnar ese conocimiento. Encarnar ese conocimiento es como, digamos, hacerse carne y sangre de él. Así como, digamos, la célula, el átomo, viene y se convierte en molécula, y la molécula en célula, y la célula en órgano, en sistemas y en un organismo. Entonces se encarnó ese estado. Vamos a ver, había una princesa en el Egipto antiguo, según referencias fidedignas, que no entendía el asunto de la intuición. ¿Qué era eso de la intuición? Hasta cuando un sabio de la época la llevó a un recinto y colocó en ese recinto 10 velas. Colocó una vela y colocó 10 espejos. Así prendió la vela y la vela se reflejaba en los 10 espejos maravillosamente. La intuición es la propiedad, es el don de la interpenetración. Así se entiende la interpenetración. Así como se entiende la interpretación, uno la vuelve pues la intuición, la encarna. No la entendió, la encarnó y puede pues ser parte de ello o expresarlo. Eso es pues, digamos, la comprensión correcta, digamos, de los tres esferas: entendimiento, comprensión y encarnación del conocimiento. Con este tema, como digo, voy a simplificar, a invitar a los estudiosos de teología, a los estudiosos de psicología experimental pura, a un estudio, a un debate correcto sobre un tema que obviamente pues causa escozor. Es un tema
que hiere a la gente cuando está fanatizada, pero que a la postre y vista de una manera muy especial, es un tema de salubridad pública. Miren ustedes a dónde llego. ¿Por qué? Porque la humanidad entera estamos fanatizados en los dogmas. Y el dogma, como ustedes saben, es una convención filosófica que determina que tal cosa o tal otra es una verdad. Y así las religiones y las políticas y las filosofías vienen a establecer como función real de las cosas, como función evidente, como función verdadera de las cosas, una dogmatización de tal o cual posición. Esto pues es de la filosofía, es del estudio académico. Pero ¿por qué se vuelve una dogmatización? Porque no se encarna el conocimiento, sino porque se tiene periférico, porque se tiene en comprensión y porque no se tiene encarnado. Ahora, con esta premisa vamos pues a decir sintéticamente algunos asuntos muy importantes, como son los asuntos que parten en las culturas fundamentales de todas las épocas, de todas las religiones, en el desarrollo de este último, digamos, milenio, vienen de la última cena celebrada por nuestro Señor el Cristo con sus discípulos. Esta celebración de la última cena, el compartir del pan y del vino como el cuerpo y la sangre de nuestro Señor el Cristo con sus discípulos, se volvió por la no encarnación del conocimiento, se volvió un dogma, un artículo de fe, algo que se manipula dogmáticamente. Dogmáticamente quiere decir según el entendimiento de la razón, según el juicio de la razón, según pues el desenvolvimiento que tenemos dentro del conocimiento, del desarrollo de la dualidad. Nosotros, como somos de la dualidad, desde el Papa hasta el monaguillo, desde el alto magistrado pues hasta el que lleva los papeles a la mensajería, somos elementos duales. No hemos podido salir de la dualidad. El propósito de los grandes guías de la humanidad, de los grandes religiosos de la humanidad, de los dioses, es justamente mostrarnos por qué estamos estancados, atrancados, sufriendo aquí lo indecible por lo que estamos metidos en la dualidad. Vida y muerte, día y noche, ignorancia y conocimiento, cielo e infierno. Es decir, estamos en una dualidad, somos duales. Y esa lucha, pues, se concretiza, se sintetiza, se va a tratar de absolver con lo que se llama la Santa Eucaristía. Vamos ahora a poner de centro de gravedad de toda la humanidad aquello de la última cena de nuestro Señor el Cristo. Pero como los tiempos corren, obviamente llegó el momento, digamos, de la revelación de todo. Y es que al final de un hombre se adquiere el conocimiento posible a ese hombre. Y es que al final de una raza, de una humanidad, se adquiere el conocimiento de esa raza, de esa humanidad, en lo científico, en lo filosófico, en lo artístico y en lo religioso. Ahora tenemos nosotros la revelación del Apocalipsis, porque el Apocalipsis es la revelación de los acontecimientos en que estamos en este momentico
digamos, padeciendo esas consecuencias del estertor o los estertores de la madre tierra en su agonía de muerte. Bueno, estos son temas pesados, ¿verdad? Y no nos vamos a ir a ellos porque aquí nos quedamos toda la tarde. Y solo tengo unos pocos minutos. Amigos, decíamos que partimos de la última cena. La última cena no se puede declarar como la transustanciación que cualquiera puede hacer. No, transustanciación solo la puede hacer el que encarna la sustancia de la cual están hechas todas las cosas. Y por eso nuestro Señor el Cristo hace el evento en la última cena de la transustanciación, porque Él es la vida en sí, la vida que palpita en un átomo o que palpita en una estrella. Él tiene esa facultad, esa propiedad en Él encarnada, de poder tomar una naturaleza y convertirla en otra naturaleza. Puede perfectamente. ¿Por qué? Porque Él es la luz, Él es la creación, Él es lo que es. Él no opina, ni piensa, ni da una fórmula. Él transmite su propia naturaleza en el pan y el vino de la última cena a sus discípulos. Ustedes lo pueden ver alegóricamente en ese cuadro majestuoso y maravilloso de la última cena que está en toda parte. Allí Él le entrega su carne y su sangre a sus discípulos en la fórmula maravillosa cuando dice, esta es la fórmula, hoc est enim carnes meum, hic est enim calis sangri meum. Este es mi cuerpo, dice en relación al pan, recíbelo para tu redención. Esta es mi sangre, recíbela que ha sido derramada para redimir al mundo. ¿Para redimir a cuál mundo? Al mundo que la recibe. Porque yo soy un microcosmos, soy honestamente un mundo a desarrollar. Pero aquellos discípulos eran microcosmos realizados, desarrollados. Y Él entonces, para fortalecer su estatus, les da su carne y les da su sangre en el pan y el vino. Así como los alquimistas de la antigüedad y como los alquimistas que alcanzan el proceso Cristo en el desarrollo del hombre y del Hijo del Hombre, enunciado en Juan 3, de Jesús a Nicodemo. Así, cuando se llega a ese estado, también se da la transmutación de los metales viles en las cosas sólidas, en las cosas incluso físicas. Se da el caso de los alquimistas que transmutaron el plomo en oro. Alegóricamente quiere decir aquello en el fondo. Transmutaban su naturaleza pecaminosa, porque nosotros somos hijos del pecado original, en la naturaleza del espíritu. Y ese es un proceso iniciático que parte pues ahora en las cosas reveladas en la doctrina gnóstica de la iniciación. Y de la iniciación se propone que despierta el fuego sagrado, se propone que crea su luna psicológica, su cuerpo astral, su cuerpo mental, su cuerpo causal, y en ello ya ha creado el sistema solar de su microcosmos hombre, y posteriormente crea su sol psicológico, o sea que llega al estatus Cristo. Y cuando llega a ese estadio, a esa altura, a ese nivel, a ese desarrollo aquí, un desarrollo que todo se da en fundamento en niégate a ti mismo, toma tu cruz a cuestas y sígueme. O sea, muerte de la naturaleza que tenemos pecaminosa,
de la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza y la gula, de la cual somos nosotros esa naturaleza, que nos establece en un distanciamiento de nuestro Señor, del Padre, a 48 hidrógenos. Bueno, y nosotros somos naturaleza de 48 hidrógenos. Esto no se entiende así nada más. Hay que estudiar, pero hablo para los entendidos específicamente y para el mundo como una invitación a los estudios superiores. Cuando aquí se ha establecido el sol psicológico, cuando aquí se ha llegado al estadio Cristo, ese Cristo, si lo requiere, ese Cristo puede transmutar cualquier sustancia en otra, porque Él manipula la creación, porque Él es en la creación Dios. Él es en Dios, en la unidad múltiple perfecta. Y a esa altura, a la que buscaron todos los alquimistas, se puede fabricar oro de la mejor calidad, oro físico. Se puede fabricar, como lo fabricaron todos los alquimistas en las historias que ustedes pueden leer de los grandes alquimistas de la época pasada y hasta actual. Y dice en la sabiduría, el que no llega al estadio de poder fabricar oro no sabe nada. Es decir, miren cómo ustedes lo enfatizan los grandes alquimistas de esta época. El Avatar Samael Aumeo en sus textos lo dice. Pero cuando se llega ahí, no solo ya no digamos, se da el pan y el vino de la Eucaristía cristiana, no católica, apostólica y romana, sino cristiana, porque se llegó al estadio Cristo. Se da el pan y el vino como esta es mi carne y esta es mi sangre, porque lo que en realidad de verdad está entregando es su propia carne y su propia sangre en la forma de pan y en la forma de vino. Ahora, eso se llama la transustanciación, pero nosotros aquí en el dogma la disfrazamos y la ocultamos y la volvimos una formulación de la consagración y la volvimos la consustanciación. No, esa no es la transustanciación, así como lo dicen, lo alegan mucho los católicos y lo alegan mucho pues todos los que se han esforzado y han luchado en estos temas, con los Calvino, con los Juanes, con Lutero, con la Iglesia Católica y con todas esas otras iglesias luteranas, etc. Este tema lo tienen ellos como un tema muy candente, como un tema muy especial en lo que llaman la Santa Eucaristía. Y hasta dicen, la Eucaristía es lo máximo de la iniciación, lo dicen textualmente, de la iniciación. La Eucaristía es lo máximo de la iniciación cristiana, lo están diciendo, pero lo entienden como que se lo aplican a la iniciación de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y eso no es así, porque la Eucaristía es el cambio, es poner es la transustanciación del pan y el vino en la carne y la sangre del que tiene el poder de hacer esa transmutación, del que puede volver ese pan y ese vino su propia naturaleza y entonces darlo para alimento, para sustento, para fortaleza de los discípulos que están buscando alcanzar el estado de liberación llamado el estado Cristo, o sea, cumplir, cerrar, elaborar el Vía Crucis de la segunda montaña en el conocimiento esotérico. Bueno, también dicen ellos que la Eucaristía es la fuente, es la cima, es el centro de toda la vida cristiana, sí, pero cristiana, no católica, apostólica, romana, no del entender intelectual, no del entender de la dualidad de nuestro desarrollo de 48 hidrógenos. Nosotros somos
de una naturaleza de pecado. A ver por qué no se nos reviste de pontífice, a ver por qué no se nos reviste de mendigo. Somos de esa naturaleza. Entonces nosotros no podemos hacerla, digamos, podemos solamente hacer la consustanciación, pero no podemos nosotros realizar correctamente la transmutación del pan en carne y de la sangre y del vino en sangre. No podemos. La transustanciación no podemos hacerla de ninguna manera. ¿Por qué no la podemos hacer? Porque no tenemos la naturaleza que puede manejar correctamente las sustancias, por esa elemental cosa. Pero si usted va en el camino hacia la cristificación y alcanza su estatus, entonces usted tiene el don, la facultad, el poder de transmutar las sustancias de la naturaleza, de hacer perfectamente del plomo físico, oro físico. Tiene el poder, la majestad, el don, la propiedad inherente en su naturaleza de convertir el pan en carne, en su propia carne, y de convertir el vino en su propia sangre. Y esa es la transustanciación. Al no darse la transustanciación, uno está haciendo, digamos, haciendo un protagonismo. Uno ha hecho de ese evento extraordinario y majestuoso de las divinidades un protagonismo, y ha establecido unos funcionalismos y unos órdenes, digamos, universales, de que cualquiera, por estar revestido, por asistir a un seminario, por hacer un estudio o por ser consagrado por otro como tal, va a hacer la transustanciación. En realidad no puede, en naturaleza propia no puede. Y esa transustanciación, como no puede hacerla, entonces produce el efecto del que la hace. Se vuelve, en vez de transustanciación, se vuelve se convierte en una inversión de los valores. Porque si yo soy de una naturaleza de pecado, lo que transmito, lo que toco, lo que doy es de naturaleza de pecado. Entonces, hacer yo de esa sagrada, esa santa Eucaristía, pues hacer yo ese entendimiento de que esto lo hago en nombre del Cristo y en la sangre del Cristo y en la carne del Cristo, es una falsedad tremenda contra la humanidad. Y ese hecho produce en la psicología del individuo y en la psicología masiva de los pueblos un fanatismo. Vean ustedes el fanatismo cuando estos jerarcas de las iglesias salen. Las multitudes van y se arrodillan y los besan. Y los besan. Pueden ser unos demonios ahí revestidos. Pueden ser el caso de pervertidos sexuales peligrosísimos para la humanidad, pero están revestidos y asumen un protagonismo que uno cree que son santos. Y por eso en la sabiduría se dice, en el incienso de la oración también se esconde el delito. Debajo de las cúpulas de las más grandes catedrales se esconde el delito. Amigos, estamos tocando un tema bien sutil, bien delicado y que aplica a toda la humanidad. Luego se enferma a la humanidad, mis amigos, se enferma. Le estamos dando a la humanidad lo que se llama una pócima. Le estamos entregando a la humanidad, mis amigos, un brebaje. Estamos hipnotizando a la humanidad. Estamos, pues, anestesiando, dopando a la humanidad con esa profanación de la transustanciación en la forma en que nosotros lo hacemos, la manipulamos y hasta somos unos artistas. Hay que ver un obispo repartiendo el pan y el vino, hay que ver al mismo Papa, un sinvergüenza común y corriente de la humanidad, que por un ordenamiento, por una tradición, por un montaje, se ha establecido
como representante de Dios en la tierra. Eso es asombrosamente ridículo, eso es asombrosamente payasesco. Por eso todos los eventos de la Semana Santa, de diciembre y de todos estos eventos que son eventos trascendentales en el Vía Crucis del Estado Cristo, los volvieron unos carnavales, porque es que ellos, todos, no digo solamente de nuestra cultura anterior de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que es la que maneja todo el occidente cultural, no solo ellos, sino todos los que de ahí se desprendieron, todos los que son, digamos, de las otras áreas que se negaron a obedecer al Papa, como pues en Inglaterra, en Rusia, en estos países, todos hacen la misma payasada, todos son elementos que manipulan las cosas sagradas en una naturaleza perversa que es la de nosotros. Y eso es grave para las personas y grave para la humanidad. Eso daña a la humanidad, eso destruye a la humanidad. Yo no digo que las religiones son absolutamente necesarias para la humanidad, pero las religiones y no los montajes religiosos que manejan sus protagonistas, los que los protagonizan no tienen el mérito de lo que representan. No son, pues, son como los artistas ante los dramas, son el drama cósmico, son el drama de la humanidad, pero esto lo traigo en base y en respuesta a los gnósticos. ¿Por qué a los gnósticos? Porque el pueblo que se llama gnóstico, porque gnóstico es el que encarna el principio de la sabiduría, el que enciende su fuego sagrado conforme a méritos en el sacrificio real, aquel que manipula la muerte del ego y manipula el proceso alquímico del nacimiento segundo y manipula o entrega como sacrificio por la humanidad. Entonces, mis amigos, a todos les digo que la llamada iglesia gnóstica o instituciones gnósticas o gnostizantes que se desprendieron y que se formaron después del Sumum Supremum Santuario de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, con la cultura, con la religión que propuso el anagarica Julio Medina Vizcaíno como la doctrina del culto, en oposición a la doctrina de los tres factores de la revolución de la conciencia, a la doctrina de la vía directa de nuestro gran avatar actual, Samael Aún Weor, de nuestro Cristo rojo de Acuario, Samael Aún Weor. Por oposición a ella, levantó este antiguo amigo llamado Julio Medina Vizcaíno, levantó su culto, su iglesia del culto, su doctrina del culto, y esta se regó pues por todo el mundo, por todo el universo, diciendo yo soy, yo soy, yo soy, e impartiendo el pan y el vino, como si ellos fueran los iniciados del Cristo, como si ellos fueran cristianos auténticos, igual que lo hace la Iglesia Católica y la Luterana, y que lo hacen pues las iglesias ortodoxas, y que lo hacen todos los que fundamentados, centralizados en la Santa Eucaristía, en la transustanciación del pan y el vino, ellos van a hacer la payasada, pero eso no les resulta en el conocimiento objetivo, porque en el conocimiento objetivo la transustanciación es la conversión del pan y el vino en la carne y la sangre del que tiene ese poder, del que tiene ese don, como lo hacía el avatar Samael Aún Weor, como lo hacía el Cristo en la última cena, como lo hizo pues el avatar desde su principio hasta su fin, para beneficiar, para sacrificar su propia carne y su propia sangre para la humanidad. Así que, mis amigos, esa iglesia, esos órdenes, fueron separados radicalmente por el venerable avatar
en el gnosticismo universal fueron separados radical y absolutamente, separadas las dos organizaciones. La una es el movimiento gnóstico cristiano universal, al que dirige, guía y ordena y pone dentro de la ley el venerable maestro Ravolú. Es la doctrina de la directa del venerable maestro Samael Aun Weor. Y la otra es la iglesia de la Nagarica, del tristemente célebre llamado soberano comendador o Guargacuchines, Julio Medina Vizcaíno, de quien parten todas las iglesias y denominaciones diferentes que en el gnosticismo viven y se sustentan, dándole la pócima a la humanidad con lo que es la última cena, con lo que es el pan y el vino, con lo que es, digamos, la santa o sagrada Eucaristía de la última cena, entregada igualmente por nuestro avatar Samael Aun Weor como Cristo de la época. Y en su doctrina, enfatizo y repito, esa es una pócima con la cual se está envenenando el entendimiento de una humanidad que se hunde en el fin de este momento, dándole un brebaje, como lo hacen los anagaricas en los mundos internos, de las corrientes del astral inferior. Ustedes pueden ir y verlo, y ver cómo ellos le dan el pan y el vino a la gente desde los mundos internos para prepararlas para que aquí no tengan posibilidad de escaparse, que la última cena, la Santa Eucaristía, la transformación del pan y el vino en su naturaleza, entonces la voltearon al revés, la convirtieron en un artículo de fe, la convirtieron en lo más sagrado, en lo más íntimo, en lo más grande. Pues sí, ahí es donde se esconde el delito, mis amigos, porque no se puede manipular lo divino, lo trascendental, lo que es Cristo mismo en su naturaleza. No lo podemos manipular nosotros. Cristo, Dios, es un fuego abrasador. Amigos, yo creo que con esto les quiero enfatizar de manera rotunda a la humanidad entera cómo se le está echando las margaritas a los cerdos para que los oyen, pero eso tiene un fin. El fin es mantener las fuerzas tenebrosas de Satán en plena actividad, en pleno dominio. Y ustedes, mis amigos, los que están funcionando de la A a la Z, de cualquier secta, cualquier religión, a cualquier creencia, este sagrado esta transmutación, esta consagración, este evento de la última cena, los que están manipulando eso, están envenenando a la humanidad, están produciendo desarrollos psíquicos espantosos que empiezan en la fanatización de los pueblos. Amigos, por salubridad pública deberían las leyes, las autoridades consultar al respecto y pronunciarse al respecto, porque se le está creando un daño profundo en la salubridad pública a la humanidad. Amigos, esta es una invitación a que se estudie en mis propias páginas, a que se vea en este libro famoso que me tocó a mí escribir hace más de 30 años, llamado De los sagrados rituales gnósticos a la falsa iglesia, para que se compare y se coteje y se vea. Pero como hay gente que es de la izquierda, que es simoniaca, pues obviamente lo aceptamos, pero no lo aceptamos como la Eucaristía, como el dar el pan y el vino, como la transustanciación de la carne al pan y de la sangre al vino. Amigos, muchas gracias y los espero en mi página web, donde podemos avanzar a este respecto en todos los términos, en todas las condiciones, en todo el conocimiento, de lo subjetivo a lo objetivo, de lo periférico a la comprensión y de la comprensión a la encarnación,
de la verdad de las que puedo invitarles y hablar. Muchas gracias y perdónenme el énfasis que pongo, porque es asunto muy grave contra toda la humanidad el tema que traigo. Muchas gracias, hasta pronto. ¿Eso es qué partido?